Bienvenidos al ciclo de conferencias del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Córdoba, desafíos y oportunidades en salud comunitaria y el rol del profesional farmacéutico. Hoy tenemos el honor de tener con nosotros a la doctora Nilda Gait, que nos va a hablar sobre alerta por intoxicación con monóxido de carbono. La doctora Nilda Gait es médica cirujana, vicepresidenta de la Sociedad Iberoamericana de Salud Ambiental, especialista en pediatría, toxicología y salud pública, presidenta de la Sociedad de Toxicología y Ambiente del Círculo Médico de Córdoba, magíster en drogadependencia y salud pública por la Universidad Nacional de Córdoba, exdirectora del curso de formación de especialista en toxicología del Consejo de Médicos, exdirectora del posgrado de toxicología y salud ambiental en la Escuela de Salud Pública de la UNC, referente provincial de la Red Argentina de Toxicología y Latinoamericana, es docente de nuestro Colegio de Farmacéuticos, docente colaboradora de la Universidad Católica de Córdoba, secretaria del Comité de Toxicología de la SAP, asesora toxicológica en prevención ART, miembro de la Sociedad de Toxicológica Argentina, miembro de comisiones interministeriales y del Consejo Desarrollo Sustentable y de la Comisión Evaluadora de Proyectos del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Actualmente es jefa del Departamento de Salud Ambiental del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba. Es autora de trabajos científicos nacionales e internacionales, de pautas y guías. Es autora de libros académicos y participó como disertante en numerosas jornadas y cursos. Para nosotros, Nilda, es un honor tenerte como siempre y bienvenida, te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias, como siempre, al Colegio de Farmacéuticos, que es mi casa, a vos, Georgina, y a Isabel Tellado de Capacitación. Creo que estas cosas son muy importantes porque la comunidad necesita también estar al tanto de los accidentes más comunes que suceden durante el invierno. Y uno de ellos es el monóxido de carbono. Empezamos. El monóxido de carbono es un gas incoloro, inodoro, no irrita y es mucho más liviano que el aire y se produce por la combustión de materia orgánica. Al decir yo que es más liviano que el aire, es que sube a la superficie. Por eso en los casos de accidentes por monóxido de carbono, nos va a llamar la atención cuando los primeros en llegar al accidente, como ser los bomberos y policía, abren el lugar para ventilar, pero entran agachados, porque en la superficie está el compuesto que produce más toxicidad. ¿Cuáles son las fuentes? Nosotros tenemos que saber también que el cuerpo humano produce de forma continua pequeñas cantidades de monóxido de carbono, que es uno de los productos finales de su metabolismo en la hemoglobina y otros grupos. Pero también tenemos que saber que si produce, nosotros si extraemos sangre a una persona, el 1 y el 2% puede deberse a la combustión que tenemos, o sea, al metabolismo que tiene el ser humano. Entonces, a eso se lo vamos a tener que sumar cuando veamos que es una intoxicación, porque sabemos que 1 o 2% lo tenemos de por sí. ¿Y cómo actúa el monóxido de carbono? Es un neurotransmisor. Enseguida hace un disparador. ¿Y cuáles son los lugares o los artefactos que nos pueden producir este tipo de intoxicaciones? Acá verán calefones, el horno cuando lo dejamos prendido durante la noche, y por supuesto que combustión en forma incompleta, los termotanques, los hogares a leña, las parrillas, las cocinas, ¿no es cierto? Y las estufas infrarrojas. Pero ojo, que de hace 10 años atrás, nuestra primera estadística era el calefón y después la cocina en el hospital de niños. Hoy tenemos que se acercan los braseros al calefón. Si bien el calefón es la primera causa, mucha gente usa los braseros y ya vamos a decirle
los cuidados que hay que tener y no usarlo, y si lo usamos, sacarlo afuera después. ¿Por qué? Porque puede producir intoxicaciones graves. ¿Qué otras cosas también pueden producirnos esto? Las calderas en el interior de los domicilios, ¿no es cierto? Y recordar también que el gas natural tiene olor. Entonces yo no puedo confundirlo con una intoxicación con monóxido de carbono, porque el monóxido no tiene olor, no irrita, en cambio el gas sí. Y otra de las cosas importantes que hemos visto muchos accidentes es los grupos y los equipos electrógenos. ¿Pasa? Sí, sí pasa, y esto tenemos que tener mucho cuidado. Sucedieron en 2 empresas en Córdoba, ubicadas en el centro, que colocaron estos equipos electrógenos, se cortó la luz y no tenía ventilación, y 2 grupos de trabajadores tuvieron intoxicación con monóxido de carbono, fueron llevados al polo sanitario, ¿no es cierto? Y fue resuelto su problema. Otra de las cosas son los motores de los autos. Muchas veces no controlamos nosotros los caños de escape de los autos, y no solamente puede liberar monóxido, sino otra sustancia. Entonces, ojo con esto también. Los incendios son una de las causas muy importantes que nosotros podemos inhalar el monóxido de carbono y que produce muerte. Y nosotros tenemos que también ver cuánto contaminó el aire. Y esto que inhalamos no solamente a veces tiene monóxido de carbono, sino si yo tengo plásticos tirados en el lugar, puedo tener inclusive hasta cianuros, y el cianuro es mucho más grave que esta intoxicación y yo tengo que actuar inmediatamente. Si yo tengo baterías tiradas, como ha pasado en algunos basurales, puedo tener metales, puedo tener ácido sulfúrico. Entonces, ojo con eso. Yo tengo que saber dónde ocurrió la intoxicación, porque puede haber más de un gas comprometido. Y otra cosa que tenemos que saber es que el humo de tabaco contiene aproximadamente 400 partes por minuto de monóxido. Esto hace que una persona fumadora, si yo le saco sangre para dosarle, para ver la intoxicación que tuvo, va a tener un 5 a un 10% por arriba. Entonces, esto lo tengo que tener en cuenta para después sumar lo de la intoxicación. ¿Y los fumadores pasivos también pueden producir? Sí, también pueden los fumadores pasivos, cuando uno le dosa por intoxicación, tener una pequeña alteración. La síndrome que produce la lesión por humo, que ya dijimos, el monóxido de carbono, puede ser por el calor, una lesión térmica con quemaduras desde el 5 hasta el 30%. Puede producir asfixia, y esto depende de lo que inhalemos. Si, por ejemplo, es como ahora dijimos, el monóxido de carbono y cianuro, nosotros vamos a tener una hipoxia, falta de oxígeno en los tejidos. Si es solamente, ¿no es cierto?, porque disminuye un elemento que nosotros llamamos FiO2 de la respiración, va a ser una hipoxia por falta de oxígeno, hipoxémica. Y si es producción de mucha carboxiemoglobina, puede dar origen, por ejemplo, la anémica, a methemoglobinemia, que lo puede hacer el nitrógeno, el monóxido, y lo puede hacer los nitritos. También hay que tener en cuenta sobre la vía aérea, esto al ingresar quema, puede quemar. Entonces, ¿qué puedo producir? Traqueitis, laringitis y lesiones en toda la parte respiratoria. Otra de las cosas que nadie tiene en cuenta, porque no es humo, son estos elementos que encontramos en las casas, y son aerosoles domésticos e industriales, removedores de pintura y quitamancha, que contienen cloruro de metileno. Entonces, la exposición prolongada al cloruro de metileno, más de 8 horas, puede producir niveles por arriba del 8% de monóxido. Entonces, nosotros tenemos que tenerlo
también en cuenta. ¿Cómo ingresa el monóxido de carbono al organismo? La vía mejor, la vía preponderante es la inhalatoria. ¿Y cómo pueden ser estos accidentes? Pueden ser por suicidio, puede ser simplemente accidental, puede ser laboral y puede ser homicidio. Son fáciles por ejemplo, los accidentes laborales y a veces pasan desapercibidos. Por ejemplo, en hospitales donde hay muchas cocinas que nosotros tenemos que controlar una vez al año todos los artefactos, en comedores, en otros lugares, en fábricas y empresas, yo tengo que controlar los artículos, que haya una combustión que no sea incompleta. Entonces puede ocasionar un trastorno y un accidente laboral. El suicidio, el homicidio, está claro, los términos. Entonces, ¿qué pasó? El monóxido entra, ¿no es cierto?, al organismo y va a ocupar los alvéolos. Por acción de dos enzimas, ¿no es cierto?, va a afectar el transporte del oxígeno. Entonces el oxígeno no puede circular, yo no me puedo oxigenar, y esto va a llegar a un elemento que tenemos que se llama mitocondria y producir que haya un deterioro. ¿Pero de qué depende esto? No es lo mismo que yo apenas aspire, que yo esté en un pleno derrame o en un lugar cerrado donde no tengo ventilación y tengo una absorción muy importante. Entonces, si yo recibo la dosis es mayor, yo tengo problemas anteriores como cardíacos y respiratorios, ¿no es cierto?, y mi frecuencia respiratoria es mayor, entonces la intoxicación va a ser mayor. Entonces depende de la cantidad, de dónde ha ocurrido el accidente y de mi predisposición. Y acá ven cómo entra el monóxido y el anhídrido carbónico. Y este es un oxígeno normal. Pero si se me une con la carboximoglobina, me da este color tipo chocolate, que cuando yo saco la sangre lo puedo ver. Este es el resultado, que me falta oxígeno y que hay daño en el tejido. Muy bien, el glóbulo rojo tiene una afinidad importantísima para el monóxido, entonces se fija y me impide entonces el transporte de oxígeno. ¿Por dónde se elimina? Mucho por vía respiratoria y solamente el 1% a nivel de hígado. ¿Y qué tengo que saber? Que hay una vida media del monóxido que está en el aire, ¿no es cierto? Entonces, si yo este monóxido, que puede durar, ¿no es cierto?, que oscila entre 3 a 4 horas en la persona sana, en el aire ambiente, ¿no es cierto?, disminuye cuando aumenta la presión de oxígeno. Pero si yo a esa intoxicación, a esa persona que está en ese ambiente, ¿no es cierto?, le pongo la máscara, ¿no es cierto?, de oxígeno, yo lo puedo sacar, lo puedo lavar en 1 hora, 30 o 60 minutos. Ahora, si una paciente está grave y yo necesito colocarlo en lo que se llama cámara hiperbárica, ese paciente no tiene más una intoxicación en 15 minutos o 23 minutos. Entonces, eso es muy importante saber, que nosotros usamos la cámara hiperbárica en los casos graves. Y otra de las cosas que nos olvidamos es que la vida media en la embarazada y en el feto son 320 minutos y tiene 250 veces más afinidad. Entonces, el bebé puede sufrir alteraciones y daños y puede producir distintos tipos de isquemia, depresión, vasodilatación y arritmia. Entonces, una mujer que se intoxicó con monóxido de carbono y que esté embarazada, aunque ella diga que está bien, no se puede ir de la guardia entre 4 y 6 horas, que lo tengo que oxigenar a ella y controlar ecográficamente al bebé. Muy bien, acá hay un resumen que después les va a quedar de cómo actúa el monóxido de carbono y todo lo que algo expliqué. Pero esto es muy importante, y la acidosis que produce y la parálisis y las parecias que produce
son características. Yo le voy a resumir esto en un caso que fue un colega mío que falleció hace unos años. Iban a operar a su sobrinita de nariz, garganta y oído. Él se entra, la nena a bañar, sale, el calefón estaba dentro del baño, sale y se cae, se golpea. Él cuando siente el ruido, sale rápidamente y le hace reanimación. En cuclilla, a las 24 horas lo encuentran a él y a la chiquita fallecidos en esa posición por la parálisis, la paresia que produce. Lo que no atinó mi colega fue abrir las ventanas y ventilar la casa. Entonces él terminó intoxicado grave. ¿Y qué me tengo que recordar? Cuando hablamos de epidemiología positiva, esto nos va a hacer un diagnóstico. Es un cuadro que se da en más de uno de las personas, que empieza con cefaleas y hay antecedentes de muerte de mascotas, sean gatos, sean pájaros, sean... Eso es típico. Ahora, ustedes me dirán, pero si un bebé chico, si es un recién nacido o es un lactante, no le va a decir a uno que tiene cefalea, pero llora, 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 está muy irritable y también cambia su piel. Puede ser pálida, roja o azul, de acuerdo a la cantidad de carboxi que haya entrado, ¿sí? Entonces, cefalea se da en los más grandecitos y en los más chicos una irritabilidad muy importante, ¿sí? ¿Cómo son esas cefaleas? Ellos dicen que sienten que lo apuñalan acá, son pulsátiles, pero también tienen como destellos visuales, ¿sí? Pueden tener el color rosa intenso, pueden tener blanco cuando ya tienen bastante y pueden tener azul también. Y decimos que está cianótico, las manos, los piecitos y la cara, ¿sí? Muy bien, todo esto son síntomas que aparecen. Y esto es lo último, porque hay algunos que decían 20, 20, 40 y 60. Esto es lo último que se ha hablado, de acuerdo a autores, que es leve una intoxicación cuando tenemos 10 y 20 y que le sacamos la carboximoglobina. ¿Y cómo sabemos que es leve? Porque él está nauseoso, vomita y está mareado, ¿sí? Cuando tiene 21 a 30, duele la cabeza, le falta el aire, tiene dolor de pecho, no puede ver bien, hay alteración del sensorio y mucha debilidad, hasta llegar a 30. Cuando es moderado, entre 30 y 40, no sabe dónde está desorientado, está confundido, ya hay mucha taquicardia porque se está tratando de defender, igual que puede haber taquipnea, o sea, apurarse a respirar para sacar y para lavar, y en este periodo no puede tomar decisiones, ¿sí? Y en caso grave, de 41 a 50 ya sufre un síncope. ¿Qué es el síncope? Se intoxica, se cae y se levanta después, pero ese es un paciente grave, porque ha sufrido una descompensación y un síncope, ¿sí? Y ya tenemos alteraciones cardíacas y podemos tener alteraciones cerebrales, por eso es que nosotros le pedimos el TAC. Y con la TAC, y con 51 y 60, ojo, que puede debutar con una convulsión o con un coma, y yo creer que este es un chico con otro problema, pero no hay nadie que haya sido un convulsivo y que no tenga un prodromo, o que esto nos anuncie un ataque epiléptico o alguna otra patología. En cambio, la intoxicación de monóxido estuvo bien y después se pone mal. Y más de 60 es incompatible con la muerte, o sea que produce muerte, con la vida, perdón. Los órganos de choque son cerebro, corazón y pulmón. Lo que les dije hace un rato es, si una paciente se intoxicó, se cae, surge un síncope, tomarlo como es, que es algo grave. Y otra de las cosas que no se busca y que ha sucedido en muchos adultos, y hemos tenido la oportunidad de ver, que es el síndrome neurológico tardío.
fue descrito hace mucho, en 1962, como una enfermedad que le faltaba oxígeno al cerebro, pero hace un periodo de latencia, sobre todo en los casos más agudos, y puede aparecer síntomas entre los 4, 9 días, y hubo pacientes que los presentaron a los 40 días. ¿Qué es esto? Tienen estos pacientes alteración de la conducta, tienen alteraciones extrapiramidalismo, se ponen como si fuera un síndrome meningio, escuchan alteraciones en los oídos, no tienen alteraciones visuales, no escuchan bien, tienen alteraciones en el sistema vestibular, convulsiones, etc. ¿Y dónde van estos pacientes? Cuando yo no le pregunté si han sido por un accidente, ¿no es cierto?, con monóxido de carbono, al neurólogo, al neurocirujano, al de nariz, garganta y oído, ¿sí? Para ver si no tienen problemas de afasia, dificultades para la movilidad. Y se pierden a veces 2 y 3 meses cuando, si sabemos que es producido por una intoxicación por monóxido, podemos hacer otra terapia. Fíjense en esto, en una paciente que tuvo una imagen como de hueco y después tiene la imagen normal después de haber llegado a la cámara hiperbárica y haber sufrido un síndrome neurológico tardío. No le quedaron secuelas. Entonces, en un 13% los pacientes tienen problemas neuropsiquiátricos, en un 30% de la personalidad y en un 40% de la memoria. Entonces, yo a todo paciente grave, adulto, que se da más en los adultos, que tiene una intoxicación por monóxido de carbono, y tengo todos los síntomas que yo ya hablé anteriormente, y tiene esto, trastornos neuropsiquiátricos, no lo mandemos al psiquiatra ni al psicólogo. Esto es producido por la intoxicación con monóxido. Y el 50 al 75% se recuperan espontáneamente. Entonces nos podemos quedar tranquilos. Fíjense también, en estas placas produce desmielinización a nivel del globo pálido, pero puede producir hemorragia y puede producir edema agudo de papila, un edema de papila. ¿Y qué otra cosa tengo que tener en cuenta? Que son los factores de riesgo. Las edades extremas, los niñitos y los ancianos, las mujeres embarazadas, como acabo de mencionar, y enfermedades que tenga esta persona, que pueden ser cardíacas o respiratorias. No es lo mismo una persona sana que se expone al humo o se expone a la combustión incompleta de un artefacto doméstico que aquella que tiene un problema cardíaco y respiratorio y se expuso, porque lo va a hacer más grave. Estos son los diagnósticos diferenciales: intoxicación alimentaria, trastornos convulsivos, enfermedad cardiovascular, por lo que produce como dolor tipo infarto, histeria, síndrome pseudogripal. Nosotros acá tuvimos muchos chiquitos de unos jardines que llegaron al hospital como intoxicación alimentaria por la leche. Uno solo tenía vómitos y uno solo tenía diarrea. Era imposible hacerle a 30 niñitos de jardín coprocultivos o estudios, ¿no es cierto?, por esta intoxicación que supuestamente era alimentaria. Cuando nosotros vemos entrar a la maestra, hacemos el diagnóstico inmediatamente. Estaba roja, con dolor de cabeza, y decía, sí, me siento mareado. Entonces, le sacamos a todos carboximoglobina, a las maestras también, y fue una intoxicación con monóxido. Colocamos el oxígeno, y estos niños, después de 4 horas, se fueron todos a sus casas recuperados. ¿Sí? Otra de las cosas que nos pasó, y siempre lo cuento, hay que tener mucho cuidado, porque a veces hacemos diagnóstico de histeria, cefalea a los adultos, y en una colega, después de 3 meses de haber recorrido todos los médicos y habido por haber, que le dijeron que era una crisis de histeria, encontramos que había un defecto en su casa,
una conexión anómala y ella permanentemente inhalaba monóxido de carbono. Entraba el auto al garage, prendía el auto, emitía vapores y ella se sentía mal cuando estaba en la casa. Cuando se iba de su casa, se sentía bien. Entonces eso nos llamó la atención y empezamos a averiguar. Y le solucionó el problema Enargas. Porque tienen que ser que hagan la revisión gasistas matriculados. No puede ser cualquiera porque pueden cometer errores importantes. ¿Cuáles son los criterios para internar? Si tengo neurológicos, si tengo problemas cardíacos, si tengo rabdomiólisis, si es una paciente embarazada, ¿no es cierto? Todo eso sí o sí tengo que internar a ese paciente. Y el cuadro leve es aquel que hablamos, mareo, confusión. Le pongo oxígeno, lo dejo en control y seguro que se va a mejorar, pero le hago un examen neurológico y un fondo de uno. Ahora, si es mareo, que se le suman los otros trastornos, la confusión, la desorientación, yo ya tengo que pedirle porque me hace un ángulo, una alteración cardíaca, entonces tengo que pedirle las enzimas para el corazón y tengo que también hacerle control de signos vitales, examen neurológico y oftalmológico. Pero si es un paciente severo, tengo que tenerlo con monitor, tengo que tenerlo en UTI, tengo que hacerle todas estas cosas, e inclusive más si se hace falta ponerlo en cámara hiperbárica, porque este es un paciente grave. Acá le puedo hacer TAC, le puedo hacer las enzimas cardíacas, las transaminasas, el examen neurológico y el examen oftalmológico. ¿Qué es la cámara hiperbárica? Existen en Córdoba las que son monoplaza y biplaza. Ven cómo entran acá para poder oxigenarse. Esto hace que se acorte la vida media de la carboximoglobina. Y como dicen todos, reduce, ¿no es cierto?, la producción de radicales libres, que son los que van a producir la alteración a nivel, ¿no es cierto?, tanto de los capilares como de las mitocondrias. Entonces, como dicen los médicos, se lava del tóxico, ¿sí? Bueno, pero también esta cámara hiperbárica, aparte de tener estos beneficios, ha logrado que muchos pacientes no se mueran, los pacientes graves. Nosotros hace 5 años, 6 años tuvimos con la gente de toxicología del ministerio en Quilpo, en una caldera donde hubo 30 intoxicados, 1 fallecido. Trasladamos al paciente grave, que nos dirigimos ahí hasta el lugar con todos los otros gente del ministerio para ver cómo estaba esa caldera, y bueno, a esa persona que estaba más grave la colocamos en cámara hiperbárica. Nadie podía creer que esa persona que estaba con asistencia respiratoria y no podía mover ni las manos ni los pies, lo único que le quedara después de las 8 sesiones es apenas un hormigueo en la mano. Entonces, cuando actuamos y prevenimos a tiempo, se pueden salvar vidas, ¿sí? Bueno, ¿qué indicaciones, cuándo está indicado y cuándo no? Estamos indicados cuando pierde la conciencia, cuando no veo bien, cuando hay pacientes que tienen entre 25 y 40, no puedo mandar a cualquiera a una cámara hiperbárica, cuando tengo un problema cardíaco, cuando es una embarazada, y cuando a pesar de 4 horas de síntomas tengo una carboxi alta y todavía tengo dificultad, ¿no es cierto?, para respirar. ¿Qué casos no puedo llevar a cámara hiperbárica? Aquellos que tienen un neumotor, un problema pulmonar, que tienen bulas, como dicen globos, pacientes que no están estables, que tienen que estar con respirador, los que tienen ruptura timpánica, los que tienen convulsiones, y hay que tener mucho cuidado por más que creamos que está estable en el traslado. Entonces hay que estar muy seguro antes de trasladar a un paciente. ¿Y cómo prevenimos esto? Lo fundamental es que controlemos todos los artefactos. Hay gente que dice 6 meses. Yo digo, podemos hacerlo en 1 año. Pero ¿quién controla cada año el calefón,
la cocina y los elementos que tenemos en las casas. Nadie. Entonces hay que controlar para evitar la combustión incómoda. ¿Sí? Supervisar todo esto. Tener cuidado con los basurales, como habíamos hablado. Regular el tránsito automotriz. Tener mucho cuidado también, por ejemplo, acá tenemos nos calefaccionamos con salamandras. Está perfecto. Doctora, yo lo controlé. Muy bien. Pero ¿quién controló la salida de esa salamandra? Si esa salamandra en la parte superior está tapada, eso produce una combustión incompleta y me voy a intoxicar. ¿Y con qué puede estar tapada? Con resto, con residuo, con nidos de paloma que a veces están en el techo. Entonces, ojo, esto puede estar muy bien, pero tengo que ver las conexiones. Y fíjense, acá no es... Muchas veces dicen, no, porque yo llamé a un amigo, un vecino o el marido para hacer conexiones. El único que puede hacer conexiones son gasistas matriculados que nos van a asegurar el funcionamiento, ¿sí? Por ejemplo, también cuidado con la salamandra, con los termotanques, con las estufas, ¿sí? Usarla con mucho cuidado. Y los braseros, si no tengo otra forma y tengo que usarlo porque no puedo tener otros elementos para calefaccionarme, nunca dejarlo adentro de la pieza. Una vez que calefaccionó, sacarlo. No importa que quede una brasa encendida, no debe estar dentro de la pieza, porque aunque sea una brasa semiprendida, la intoxicación es importante. El calefón no puede estar dentro del baño, salvo que sea de tiro balanceado, pero hay que tener muchísimo cuidado. La hornalla es azul, no es azul naranja o azul un poquitito naranja, tiene que ser azul, no debe haber tines en las paredes, y si es cerámica, a veces se ve de otro color, no se ve negro, se ve marrón, y por más que yo tenga controlado los artefactos, debo dejar una puerta abierta o una ventana para que se ventile, ¿sí? Mucho cuidado. Y ojo también con los que dijimos nosotros, los equipos electrógenos, porque pueden pasar accidentes. Y esto, que son los detectores de monóxido de carbono, no todo el mundo lo puede tener, pero si alguien lo tiene, funciona perfectamente. Hay leyes para cumplimentar todo esto que están dadas por la Secretaría de Ambiente, por Enargas, pero nosotros fundamentalmente tenemos que controlar los aparatos. También tenemos que cuidar, si estamos en un barrio y hay cerca un basural, no seguir tirando basura, ni hacer que se queme. En este caso se ven plásticos, se ven papel, se ven elementos hasta batería, y eso es muy tóxico para las personas, ¿sí? Bueno, esta fue la última charla que dimos en Altagracia, ¿no es cierto?, con los bomberos, los policías, cuando hicimos la capacitación. Hoy también estamos capacitando acá, y bueno, es un orgullo poder terminar y dar estos índices de cómo poder mejorar, ¿no es cierto?, y la prevención en los accidentes, y cómo podemos nosotros cuidarnos todos. Esto es prevención, y es una cosa que hace rato viene haciendo el Colegio de Farmacia. Gracias. No escucho. Ahora sí. Ahora sí. Unas preguntas. Sí, sí. Primero, recordar que a los que tengan dudas nos pueden escribir un mail a formacion@colfacor.org.ar. Te las vamos a trasladar a las preguntas, vamos a hacer un documento con las respuestas para las inquietudes que hayan quedado después de esta conferencia. Perfecto. Unas preguntitas. Con respecto a la cámara hiperbárica, ¿cuántas hay en la provincia de Córdoba? ¿Están disponibles, accesibles? ¿Cómo es eso? Bueno, la cámara hiperbárica, hay una que es la que tiene el doctor Teme,
que ha hecho un convenio con el Ministerio de Salud hace muchos años y está disponible para la parte pública. Pero hay otras también, sé que hay por lo menos 2 más, pero esta cuando llegan a la parte pública hay una conexión con el Ministerio de Salud que hizo un convenio y son las que las llevamos a diario, o sea, cuando suceden los accidentes graves, pero no a todos, porque no corresponde llevar a un paciente a cámara hiperbárica si no tiene más de 25, más de 40, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado porque las contraindicaciones y las complicaciones pueden ser peor. Bien. Con respecto a los daños por la intoxicación de monóxido, ¿en los niños es peor que en los adultos? Sí. ¿Cómo? En los chicos y en los ancianos son los dos extremos que puede ser mucho más grave. Entonces un chico puede tener una intoxicación, entrar en una convulsión, hacerme un cuadro y morirse un adulto igual, porque funciona como un niñito. El adulto nos da más tiempo, por eso es que tenemos que hacer un diagnóstico certero. Apenas llega, entonces tratar de no confundirnos y hacer nuestro diagnóstico para ponerle el oxígeno inmediatamente. Fíjense qué fácil. El antídoto es oxígeno. Entonces está accesible en cualquier centro de salud, cualquier hospital. Entonces yo con eso lo lavo. Ahora, si yo pienso que es una intoxicación con alimentos, si pienso que es una convulsión, yo pierdo ese tiempo precioso de lavarlo y de oxigenarlo. Entonces, eso es muy importante. Y entonces, con respecto a la mamá embarazada que se intoxica con monóxido de carbono, que el feto sufre más todavía, ¿qué consecuencias puede tener en el desarrollo de ese feto? No sé si depende también de los meses, después en la evolución de él. Sí, señor. En los 3 primeros meses es mucho más grave. Inclusive puede tener un aborto, un desprendimiento, y después de pasados los 3 meses, inclusive se han visto algunas malformaciones. Entonces, en los primeros 3 meses más grave. Después de los 3 meses, 6 meses, puede llegar a término y quedar con alguna lesión. Entonces, eso ahora, a medida que pasa el tiempo, se está estudiando más. Por eso la mamá tiene que quedarse en el hospital. Nos ha pasado que ella dice, estoy bien, yo me quiero ir a mi casa porque estoy bien. Sí, se le fue lo rojo, el dolor de cabeza, pero hay que ver el bebé, si está bien. Entonces, a ella hay que dejarla con oxígeno y hay que controlar ecográficamente el bebé. Y si no está bien, va a cámara hiperbárica. Bárbaro. Qué importante tener toda esta información, más que todo de la prevención desde las farmacias, porque somos los que estamos en contacto con la gente y a veces nos relatan dolores de cabeza que solo les sucede en la época de invierno y calefacción en sus domicilios y tener inmediatamente que poder hacer esta conexión porque puede ser monóxido de carbono. Seguramente sí, que hay un montón, o sea, es fundamental que ustedes pregunten estas cosas y digan, qué raro que sea alimento, porque lo primero que dicen, algo comí y me hizo mal, pero resulta que va a la farmacia a comprar algo y se mejora porque está al aire libre. Entonces, sí, miren qué importante es que ustedes puedan hacer un diagnóstico y ayudarnos a nosotros para que rápidamente vayan a solucionar el problema en cualquier centro de salud, hospital, clínicas privadas, etcétera, que están todos los médicos preparados. Perfecto. Esas son las preguntas por ahora. Muchísimas gracias, Nilda, como siempre. Un honor tenerte acá con nosotros. Y bueno, ya te vamos a convocar nuevamente. Muchas gracias. Muy interesante esta conferencia. Muchas gracias a ustedes por hacer parte de la comunidad de problemas que suceden a diario y que ellos también tienen que tener conocimiento. Entonces yo me alegro por la prevención y por la extensión en capacitaciones que día a día están ofreciendo. Gracias. Gracias.